Las encuestas lo siguen posicionando como la carta con más posibilidades para volver a la moneda, pero él dice que todavía no define su candidatura. La investigación que lleva la Fiscalía en su contra por los negocios de Bancar con una pesquera peruana lo obligaron a salir a dar explicaciones y sus opiniones sobre los inmigrantes generaron polémica. Incluso hay quienes lo comparan con Donald Trump. Está ya aquí en nuestro estudio, conversamos con el expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Verónica, Sergio. Además, estoy conociendo por primera vez esta casa nueva de Radio Cooperativa. Oiga, ya llevamos más de 2 años aquí, hacía rato que no nos visitaba. O que no me invitaba. No, nosotros lo habíamos invitado. Siempre está invitado acá. Usted dice, quiero ir, y aquí lo recibimos enseguida. Así no bueno, Sebastián Piñera Echenique. ¿Puede ser candidato presidencial? Puede ser. Fue presidente de Chile, eso sí, lo fue. Y muchos dicen que usted es incombustible. Pero también se sabe que en estas tareas, estos desafíos, hay que tener el cuero duro. Por eso yo quiero llevarlo a la historia y al presente, porque han pasado 34 años. Seguramente usted recuerda ese 27 de agosto de 1982, cuando el ministro Correa Bulo decretó una orden de aprehensión, allanamiento, si fuera necesario, por infracción a la ley de banco y defraudación al Banco de Talca. Hoy día lo tenemos enfrentado a una situación con Bancar, con una pesquera peruana, en una situación que ha sido vastamente comentada en distintos tonos, ha habido argumentaciones a favor y en contra. ¿Cómo se siente frente a esta situación que a usted permanentemente lo cuestiona por un conflicto de interés entre esta área de la política y el área de los negocios? Bueno, en primer lugar, Sergio omitió lo más importante, que el mismo año 82, la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República, en forma unánime, me absolvió total y absolutamente. Y por tanto el que tiene que dar explicaciones sería el juez Correa Bulo, que después fue expulsado del Poder Judicial, y no yo, que fui absuelto por la unanimidad de la Corte Suprema. Segundo, es cierto que cuando uno está en el mundo de la empresa y en el mundo de la política, se generan situaciones que hay que saber manejar. Por esa razón, le doy un ejemplo. El año 2009, antes de ser candidato y mucho antes de ser presidente, yo tomé 3 decisiones. Primero, desligarme totalmente de la administración, de la gestión de las empresas en las cuales yo participo. Segundo, establecer un fideicomiso ciego con todas las inversiones financieras chilenas. Y tercero, decidir vender algunas empresas como LAN, como Chilevisión, como la Clínica Las Condes, y anuncié en ese momento que el producto de esa venta ha sido invertir fuera de Chile. Eso fue lo que dije el 2009, eso fue exactamente lo que hice. En esa época no existía ley, y por tanto ¿se equivocó no al no estaba incluir regulado. las inversiones en el exterior dentro de esta... Bueno, la de estas ley que se decisiones que tomó? aprobó este año, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, prácticamente replicó lo que yo había hecho 7 años antes en forma voluntaria. Y también dejó fuera de los fideicomisos las inversiones fuera de Chile, porque el principal problema se puede generar con inversiones dentro de Chile. Pero a la luz de lo que ha pasado, yo le pedí a un grupo de parlamentarios de Chile Vamos que hiciera un perfeccionamiento a la ley de probidad que se aprobó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que lo ampliara y que mejorara esa ley que se tramitó durante nuestro gobierno. Señor Piñera, pero esa no era la pregunta es si siente a estas alturas, considerando lo que está ocurriendo, que se equivocó en ese momento al no incluirlas, las inversiones afuera. Bueno, primero quiero recordar que en esa época no había ninguna legislación, ninguna. O sea, el Parlamento chileno, que llevaba 20 años operando en democracia, no había sentido necesario legislar sobre la materia. Pero tal como yo le acabo de decir, si le estoy pidiendo ahora a los parlamentarios que perfeccionen la ley, naturalmente que una eventual futura candidatura, que yo no la he decidido, y quiero dejar muy claro que es prematuro decidir hoy día, definitivamente yo creo que hay que hacer una ley que establezca fideicomisos, no solamente dentro, sino que también en algunos casos fuera de Chile. Ahora, cuando uno observa esta situación y las opiniones que ha habido, está bien que la gente de oposición a su posibilidad de candidatura presidencial emita críticas, opiniones, está dentro del juego, digamos. Pero, por ejemplo, que un dirigente de Bancar haya dicho
que considera que fue imprudente la forma como se invirtió ahí. En el caso de banca, pero también usted ha tenido inversión en Austral Group, por ejemplo, que tiene que ver con los aeropuertos, con Inca Kola en el Perú, con la Central Costanera en el caso de Argentina, en Colombia también hay inversiones que controlan la bolsa. Es una situación que también se plantea complicada, pensando que aquí por lo menos hay dos países que son limítrofes de Chile. Sergio, le acabo de decir que el año 2009 yo anuncié que con el producto de la venta de algunas empresas chilenas, como Chilevisión y LAN, se iban a invertir fuera de Chile. Y por tanto es evidente que hay inversiones fuera de Chile. Eso lo anuncié yo el año 2009. Pero fue Así imprudente, que, como dijo el representante de banca. Esa decisión no la tomé yo. La decisión de invertir fuera de Chile no la tomé yo porque yo me desligué total y absolutamente de las empresas para dedicarme primero a ser candidato y luego a ser presidente. Las personas que tomaron esa decisión han dicho ahora, manifestando profundamente Hablamos de Nicolás Noguera, del gerente general de Bancard. Dijo que habría sido una imprudencia. Lo que quiere decir es que si él pudiese volver atrás, cosa que la vida nunca nos da esa oportunidad, él no habría hecho esa inversión. ¿Hay alguna sanción para Nicolás Noguera si él reconoce una imprudencia que a usted le está costando dar explicaciones? ¿Usted cree que fue imprudente? Nicolás Noguera actuó total y absolutamente dentro de la ley. Él no es político, él es una persona que administra un fondo de inversión y por lo tanto él actuó 100% dentro de la ley y no se le puede exigir. ¿No fue imprudente? Bueno, él ha dicho que fue imprudente y yo creo que si yo pudiese volver atrás, cosa que la vida nunca nos permite, yo debía haberle dado una instrucción cuando le entregué la administración de esos bienes de invertir fuera de Chile, pero tal vez no, por ejemplo, en países limítrofes. Ahora, señor Piñera, perdón, hoy se vence el plazo para hacer entrega voluntaria de la información a la Fiscalía sobre el caso Exalmar. ¿Se van a entregar todos los mails desde 2009, solo los relacionados con la transacción? ¿No se va a entregar ninguno? Verónica, le vuelvo a decir que yo no estoy a cargo de las empresas bancarias. Yo me desligué total y absolutamente de eso el año 2009. Pero considerando que esto influye en la que podría ser su candidatura presidencial de nuevo, ¿no está tomando ninguna medida, no está dando ninguna instrucción? En consecuencia, los que administran las empresas tienen que tomar esta decisión. Y ellos han dicho, como es natural, que van a colaborar con la justicia. Y ellos han dicho también de que no tienen ningún problema en colaborar con la justicia, porque en esto, Verónica, quiero que seamos muy claros. Las empresas hicieron inversiones absolutamente dentro del marco legal chileno, cumplieron con todas sus obligaciones, registraron las inversiones en el Banco Central, cumplieron sus obligaciones tributarias. Y por tanto, ese frente, la gente podrá decir lo que quiera, pero fue una actuación que las personas a cargo de las empresas, que son los gerentes, los directores, cumplieron con su deber. Yo como presidente, desde antes de ser presidente, desde el año 2009, me desligué del manejo de las empresas. Entonces a uno no le pueden pedir, por una parte, deslíguese, y por tanto delegue, y por otra parte, hágase responsable por lo que ahí ocurre. Es lo uno o lo otro. Sí, pero para terminar o completar la respuesta a su pregunta, definitivamente, las personas que están a cargo de las empresas han dicho públicamente desde el primer día que van a colaborar, no tienen nada que ocultar. Sebastián Piñera, ¿por qué la opinión pública, a su juicio, debería creerle que usted no estaba enterado de muchas de las operaciones cuando su hijo, por ejemplo, forma parte del directorio de Bancard, Sebastián Piñera Morel, en una situación, digamos, que además tiene la misma empresa Bancard en el mismo edificio que usted opera? O sea, ¿no estaba enterado absolutamente acerca de lo que estaba pasando ahí? Usted hace muy poco tiempo atrás operaban en la misma calle que la radio Bio Bio. Ahí en Antonio Belet. Pero eran radios independientes, nadie pretendía que... Le quiero decir lo siguiente, yo tengo una familia, por lo demás mis hijos ya son bastante mayores, yo tengo una hija historiadora, un hijo economista, una hija médico que trabaja en el sector público y un hijo emprendedor, psicólogo. Y por lo tanto, era natural que en el consejo de las empresas bancarias, que se reunía una vez cada 3-4 meses, hubiera gente de confianza de las personas que administraban las empresas. Y por tanto, el hecho de que mi hijo Sebastián era director no significa que no podamos reconocer que somos personas distintas. Y le puedo asegurar a usted que todo lo que hizo Bancard desde que yo me desligué de las empresas es algo que resolvió, decidió
los que estaban a cargo del manejo de esas empresas y lo hicieron con total autonomía e independencia. Se ha hablado en el último tiempo acerca de los inmigrantes, que otros hablan de los extranjeros, que hay una diferencia de discriminación que es muy potente. Y ha habido puntos de vista, usted también ha expresado el suyo, por supuesto, ha dicho que tiene un proyecto de ley, se ha argumentado que este gobierno lo congeló, que no lo ha tramitado, pero la opinión que usted ha tenido ha sido calificada por un ex ministro de Estado, por Francisco Vidal, ayer en el programa de Televisión Nacional, que usted se ha guiado más por las encuestas que por la orientación política que debería tener en función de la inclusión para los extranjeros. Bueno, Chile es un país libre y por tanto cada uno puede pensar lo que quiera, incluyendo a mi amigo Francisco Vidal. Pero yo le quiero decir los hechos. El año 2013, siendo yo presidente de Chile, presentamos un proyecto de ley para regular el tema de la inmigración en Chile, porque la ley que nos rige hasta el día de hoy es del año 75 y está totalmente obsoleta. Y por tanto ese proyecto de ley avanzó en el Congreso, de hecho alcanzó a ser aprobado por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, hasta que cambió el gobierno, y como tantos otros proyectos que presentó nuestro gobierno, fue congelado de inmediato. ¿Qué es lo que yo creo debemos hacer en materia de inmigración? Que fue lo mismo que planteamos el año 2013. Chile siempre ha sido un país abierto a la inmigración. La inmigración española, la inmigración palestina, la inmigración alemana, la inmigración peruana, la inmigración croata, más que yugoslava, significaron un tremendo aporte a Chile. Y yo siento que Chile debe ser un país que acoja con los brazos abiertos a aquellos inmigrantes que vienen a Chile a formar una nueva vida, a respetar nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a aportar al desarrollo de Chile. Y eso es algo que ha sido parte de la tradición chilena. Pero Sergio, con la misma fuerza, yo creo que Chile sería muy ingenuo y muy poco inteligente si abriera sus puertas a aquello que no queremos que llegue a Chile. No queremos que llegue a Chile el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, la inmigración ilegal. Y por tanto mi postura, que es muy simple y yo creo que la comparte la inmensa mayoría de los chilenos, es que Chile debe ser un país abierto para la gente que viene a trabajar y a cumplir con nuestras leyes, pero que debemos tener nuestras fronteras cerradas a los males, como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el crimen organizado. Pero lo que se critica y se considera que es perverso incluso el hecho de asociar inmigración con delincuencia, porque la realidad y los datos muestran que no es así. Incluso el padre Berrío acaba de decir que en Antofagasta los que manejan las mafias son chilenos. Y dice que renta incentivar el odio para despertar el miedo vende, dice respondiéndole a usted. No dice respondiéndome a mí, Verónica. Es parte de la respuesta. Esa es su opinión. Lo que yo leí con mucha atención al padre Berrío, de hecho hace un tiempo atrás estuve conversando con él en Antofagasta. Y naturalmente que Chile no debe ser un país homofóbico ni mucho menos racista. Eso al menos no es el Chile que yo quiero. Pero separemos las cosas y seamos objetivos alguna vez y no vivamos de puros eslóganes. Y lo que yo afirmo es que Chile debe tener los brazos abiertos para recibir a los inmigrantes que vienen a trabajar, a cumplir la ley, a aportar a nuestro país. E incluso deberíamos tener un mecanismo de migración especial para atraer ciertos talentos en que Chile tenemos escaseces, como por ejemplo médicos especialistas. Pero yo me opongo, y sería absurdo, ingenuo y incluso cierto estúpido, que Chile abriera las puertas a aquello que estamos combatiendo dentro de Chile y dejar entrar a Chile personas que sabemos que vienen a delinquir, a cometer delitos de narcotráfico, de trato de personas, etc. Sean chilenos o sean extranjeros. La diferencia entre los chilenos y los extranjeros es que los chilenos están aquí. Los extranjeros que vienen, si yo supiese que un chileno viene a organizar ciertos actos que no están reñidos con la ley, los chilenos tienen derecho a vivir en su país. Pero si un extranjero viene a Chile a organizar una banda de narcotráfico, yo no lo dejaría entrar. Y más aún, si un extranjero comete delitos graves en Chile, que es lo que contempla el proyecto de ley que nosotros presentamos, después de ser juzgado de acuerdo al debido proceso y condenado, yo creo que Chile no debiera mantenerle su permiso para permanecer en Chile. Debiera expulsarlo. Debiera expulsar a aquellas personas que han cometido después delitos. De la condena. Después de la condena. Okay. Sebastián Piñera, ¿le complica que, hablando de este tema, lo comparen con Donald Trump? El año 2013, cuando presentamos el proyecto de ley, no existía Donald Trump. Pero hoy sí. Pero entonces presentamos... Y él levantó el tema de la migración y de levantar muro con México. Sí, Verónica.
el 2013 no existía Donald Trump y nuestro gobierno se preocupó de un tema que es muy sensible, como es la migración, en forma seria y responsable. No como ha dicho el subsecretario del Interior, que por lo más se contradice. Él mismo había afirmado semanas antes de que había muchos extranjeros que cometían delitos. Es cierto, hay extranjeros que cometen delitos, también hay chilenos que cometen delitos. ¿Usted hace la distinción entre inmigrantes y extranjeros en Chile? ¿De la que se ha hablado en la última semana? Un inmigrante es una persona que viene a radicarse a Chile. ¿Cierto? Un turista, por ejemplo, no es un inmigrante, pero sí es un extranjero. Y por Mucho tanto, extranjero de los países vecinos entra como turista y se por queda. eso mismo, pero son dos cosas distintas, Verónica. Un extranjero es una persona que no es chilena. Un inmigrante es un extranjero que quiere venir a vivir o que está viviendo en Chile. A lo que alude la diferencia en la discusión de la última semana es a los racistas que terminamos siendo los chilenos y pensando en inmigrantes en la gente de los países vecinos, que son más morenitos como nosotros, más bajitos que nosotros quizá, y los rubios de ojos claros que vienen de Europa y a los que recibimos con los brazos abiertos. Bueno, no debería haber ninguna discriminación. Por ejemplo, yo siento que hay una importante colonia en nuestro país de peruanos que viven en Chile y que han sido un tremendo aporte para nuestro país, que se han integrado a nuestro país. Yo estuve hace poco en Perú y les contaba a mis amigos peruanos, por ejemplo, que la fiesta del Señor de los Milagros, que es una fiesta muy popular en Perú, también se ha transformado en una fiesta muy importante en nuestro propio país. Y por lo tanto, hay que desterrar todo asomo de racismo o de xenofobia. Por eso nuestro proyecto de ley del año 2013, que fue aprobado por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, pero después la presidenta Bachelet lo congeló, es un buen proyecto. Y este gobierno se pasó 3 años sin hacer nada en materia de inmigración. Recién ahora, en forma muy contradictoria, porque el jefe de la Oficina de Inmigración y Extranjería, Sandoval, dijo que no iba a haber proyecto durante este gobierno. Y después la presidenta anunció que sí iba a haber proyecto. Ojalá haya proyecto, porque un país como Chile, que está integrado al mundo, que tiene tratado de libre comercio con las principales economías del mundo, que tiene países vecinos, tiene que tener una ley de migración moderna que regule la migración, permitiendo el acceso a Chile en condiciones de acogerlos y recibirlos con los brazos abiertos a los que vienen a construir una nueva vida, pero cerrando las fronteras de Chile. Yo no sé por qué les molesta tanto a algunos, al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de blancas. Por eso, por ejemplo, durante nuestro gobierno nosotros desarrollamos el proyecto Frontera Norte Segura, para abrir la frontera norte al comercio, al turismo, a la cultura, y cerrar la frontera norte al contrabando y al crimen organizado. ¿Fracasó la intención que usted tuvo en la gestión de gobierno de ponerle un coto a la delincuencia, con el candado, digamos, a la delincuencia, terminar con la puerta giratoria? Pues la delincuencia sigue siendo un problema para Chile a pesar de los 4 años que usted estuvo en el gobierno. Sí, Sergio, la delincuencia es un problema en Chile, lo ha sido siempre y lo ha sido en todas partes del mundo y lo va a seguir siendo, porque no hay ninguna sociedad del mundo que haya derrotado la delincuencia. El primer crimen de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, lo cometió Abel cuando con una quijada de burro mató a su hermano Adán. ¿Pero el candado no le funcionó a usted entonces? Déjeme responderle, Sergio. Yo veo que está más interesado en hacer afirmaciones que en hacer preguntas, pero vamos a los hechos. Usted es un periodista que sabe que los hechos son importantes. Nunca se puede derrotar a la delincuencia, eso sería absurdo. Se la puede hacer avanzar como está ocurriendo hoy día, o se la puede hacer retroceder como ocurrió durante nuestro gobierno. Durante nuestro gobierno le voy a dar 2 cifras nomás. Cuando llegamos al gobierno, el índice de victimización, que es el porcentaje de familias que fue víctima de un delito el año anterior, era más de 30%. Cuando dejamos el gobierno, había bajado a 24%. Es decir, cerca de 700.000 familias se libraron de ser víctimas de un delito gracias a que combatimos a la delincuencia con mayor eficacia. Yo sé que la presidenta Bachelet también quiere combatir la delincuencia. Desgraciadamente, en estos años de gobierno de la nueva mayoría, la delincuencia está subiendo y eso a mí me preocupa y me ocupa. Es parte del tropezón que usted habló en la ENADE y que podría llevar a pensar, si usted es presidente de Chile, si se decide en la fecha que ha anunciado, que por ejemplo la reforma tributaria que fue criticada por los sectores empresariales de nuestro país, va a mantener el nivel de impuestos, se van a rebajar los impuestos, se van a subir los impuestos para el gasto social. ¿Qué va a pasar con la educación, lo laboral, en fin, el proyecto de aborto en 3 causales? ¿Usted estaría dispuesto a hacer modificaciones en esas áreas que yo le señalo? Definitivamente.
yo siento que Chile hoy día está experimentando un grave tropezón. Y se lo digo por dos razones. En primer lugar, porque los resultados son muy pobres. La economía chilena cada día crece menos, crea menos empleos y de peor calidad. Los salarios están estancados. La calidad de la salud, a mi juicio, se ha deteriorado. La delincuencia está subiendo. Y podríamos seguir. Pero además de los malos resultados, vea la apreciación de la gente. Cuando 3 de cada 4 chilenos cree que Chile va por mal camino, que estamos estancados o retrocediendo, ¿qué debería hacer el gobierno? Escuchar a la gente, rectificar y corregir. En nuestro gobierno no vamos a volver, si llegamos a ser gobierno, con una nueva retroexcavadora. Pero sí vamos a reorientar las reformas para que no sean un freno al crecimiento, al empleo, a los salarios, a la calidad de la educación o a la capacidad de crear buenos empleos en nuestro país, como los están siendo las reformas que ha implementado la nueva mayoría. Ya que está hablando de economía, Sebastián Piñera, le contamos que acaba de salir el IMASEC del último mes, menos 0,4%, se contrae la economía por primera vez desde el año 2009. Una muy mala noticia, porque detrás del crecimiento positivo o negativo pasan muchas cosas. Cuando los países crecen, como ocurrió durante nuestro gobierno con mucha fuerza, se logra crear 1 millón de empleos, los salarios crecen en forma robusta, la gente tiene más oportunidades. Cuando la economía se estanca o retrocede, como desgraciadamente nos indica el IMASEC de este mes, ocurre lo contrario. Los salarios se estancan, los empleos se destruyen y la gente pierde oportunidades. Y con por mayor tanto, razón, es muy importante que Chile logre recuperar su capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios. con mayor razón, más de alguien podría decir, se necesita no modificar la reforma tributaria, sino profundizarla y no cambiar o terminar con la gratuidad en la educación superior. Mire, en la que se está avanzando ahora, sino profundizarla. La reforma tributaria, Verónica, ha sido un brutal freno a la inversión, al crecimiento, a la productividad, a la capacidad de nuestro país de generar oportunidades, porque está mal concebida. No estoy hablando del nivel tributario. Chile necesita recursos públicos para financiar no solamente el gasto social, sino que también el tremendo atraso que tenemos en infraestructura y muchas más. Pero las reformas tienen que ser pro crecimiento, pro empleo. Con respecto a la reforma educacional, ¿cómo no va a ser absurdo? ¿Cómo no va a ser absurdo una reforma que le quita a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos? Que los aleja de la educación de sus hijos como si no fueran ellos los principales interesados. ¿La gratuidad usted la cambiaría en la educación superior solamente para aquellos que tienen problemas de recursos económicos o la mantendría la gratuidad para todos? Nosotros cuando llegamos al gobierno hicimos 2 compromisos: que ningún joven con talento se quede fuera de la universidad por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por el exceso de deuda. Y lo cumplimos. Sergio, aumentamos las becas de 100 a 400.000. Cambiamos el famoso CAE que había implementado el presidente Lagos. Y lo hicimos un crédito con una tasa de interés no del 6, sino que del 2, que las personas no paguen más del 10% de sus ingresos. Antes no había límite. Y además en el proyecto de ley que establecimos nosotros, a los 15 años se extinguía la deuda, con lo cual se terminaba con la mochila. Y ahora, la actual reforma educacional lo que está haciendo es que el Estado ha tomado un rol hegemónico y ha desplazado a la sociedad civil, a los padres, a las familias. Y eso, yo le aseguro a usted, se va a traducir en una educación de peor calidad, más controlada por el Estado y por tanto menos libertad. Y en consecuencia también hay que hacer reformas a la reforma educacional. Sebastián Piñera, si decide ser candidato o no ser candidato en marzo, ya tiene alternativas al interior de su ex partido. Andrés Alamán, su círculo, está planteando que si usted no va, él está disponible. Y ayer Carlos Larraín, recién elegido vicepresidente de RN, le da su bendición a Manuel José Santón. Mire, yo le quiero decir, dispuesto a ir a primarias con le quiero decir Osandón, algo personal. A dejarle su espacio Déjeme decirle a algo Alamán? personal. Para ser un buen candidato y para ser un buen presidente, es mi opinión, uno requiere el apoyo total de su familia. Yo lo tuve. Mi mujer me apoyó en forma generosa y a mi juicio muy inteligente. En 2009. El 2009. ¿Y ahora? Yo tengo que conversar con mi familia. Pero yo le aseguro a ¿Y usted... no lo ha conversado todavía? No, lo hemos conversado, pero hasta ahora ¿Si ha estado recorriendo el país, pues, Sebastián No, Piñera? a ver, le acabo de decir que sí lo he conversado con mi familia. Y hasta ahora le puedo decir que mi familia no tiene la misma actitud de apoyo que tuvo el año 2009. Y para mí es muy importante, si uno quiere ser un buen presidente, un buen candidato, tener el apoyo de la familia. Sin el apoyo de la familia es muy difícil
ser un buen presidente. ¿Y sin el apoyo de Carlos Larraín en Renovación Nacional o de Andrés Alamán? No, mucho más Manuel importante. José Osandón? Mucho más importante es mi familia. desde ¿Está el dispuesto a punto- competir con Manuel José Osandón en Yo primaria? he dicho que las primarias son un buen mecanismo. En primer lugar, porque permite que la gente participe en la elección del candidato. Segundo, porque permite que las ideas se desplieguen. Y tercero, porque conduce a un candidato de unidad. Bien, queremos agradecerle a Sebastián Piñera la conversación aquí en el Diario de Cooperativa. Y anoten su agenda, pues. Maipú, 525, esquina Catedral, su casa. Siempre está Bueno, abierto. el micrófono. hacía muchos años que no venía a la radio cooperativa. Se nos Bien, quedó pues. pendiente una frase sobre el voto electrónico y el voto anticipado. Bueno, nosotros Sebastián Piñera. presentamos un proyecto de ley porque parte del problema que tiene la sociedad chilena hoy día es la alta abstención. ¿Cómo hacemos que la gente participe más? Hay dos grandes caminos. Mejorar la calidad de la política y facilitar el voto. Por eso hemos elaborado un proyecto que se denomina voto electrónico y anticipado, que permite que la gente pueda votar en forma anticipada, no solamente el día de la elección, como ocurre en muchos países del mundo, y el voto electrónico permitiría que los chilenos puedan votar en cualquier mesa, dentro o fuera de Chile, porque al ser voto electrónico en un sistema integrado, el sistema va a reconocer al votante, y por tanto puede estar en Arica, y él está inscrito en Magallanes, puede votar en Arica y el voto se va a computar en Magallanes. De esa manera le vamos a facilitar a los chilenos y a las chilenas, porque ahora hay que decir chilenos y chilenas, todas y todos, el que puedan participar en mejor forma de nuestra democracia. Ojalá el gobierno acoja este proyecto, porque es un buen proyecto, y ojalá el gobierno también, en lugar de dedicarse a atacar porque perdió 3 años en materia de inmigración, le dé curso al proyecto de ley que nosotros presentamos con las modificaciones y perfeccionamientos que le quiere incorporar. Bueno, Sebastián Piñera en la vanguardia del lenguaje con chilenas y chilenos será hasta siempre, porque aquí está la puerta y el micrófono abierto. Sergio, Verónica, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Buen día.